El arrepentimiento, que está en Marcos 1.15, está en Lucas 13 del 1 al 5, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Arrepentimiento, que está en Marcos 1.15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo está hablando el Señor Jesucristo. Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa palabra es metanoia. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haber levantado de los muertos. Ese varón es Cristo. Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tu corazón, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, el arrepentimiento es un cambio radical en la forma de autopercibirse. En términos generales, el arrepentimiento es un cambio de parecer. Entonces, inicialmente la persona dice, me parece bien ir a la fiesta, porque en la fiesta me voy a distraer, me voy a despejar de todos los problemas que tengo en la mente, me voy a juntar con amigos de mi misma edad, voy a escuchar buena música que a mí me gusta, así que me parece bien ir a la fiesta. Ahora la persona va a la fiesta, asiste a la fiesta y se encuentra que en la fiesta hay puro reggaetón, gente muy joven que no es de su misma edad, hablando pura estupideces, además olfatea olor a marihuana, entonces le desagrada todo eso y dice, me parece mal haber venido a la fiesta, me arrepiento de haber venido a la fiesta, es un cambio de parecer en la mente. Eso es, en términos generales, el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación. Es un cambio en la forma del parecer de Él. Me parecía bien, ahora cambio mi parecer, me parece mal. Juzgaba bien, ahora juzgo mal. Juzgaba que era bueno venir a la fiesta, ahora juzgo que fue mala idea venir a la fiesta. Es un cambio en el parecer. Eso en términos generales. El arrepentimiento para salvación, para poder creer en el Evangelio, es un cambio radical en la forma de autopercibirse. Percibirse ante Dios en el aspecto moral, porque siempre vamos a ser pecadores. En el aspecto espiritual, por pecar, quedaste condenado espiritual, quedaste muerto espiritualmente y necesitas que Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo. En el aspecto judicial, pecaste, tu alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que tu alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que tú puedas hacer o dejar de hacer, que tú le puedas ofrecer a Dios a cambio de que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte. Ese es el arrepentimiento, que el hombre renuncia a todo mérito personal en todo momento, antes, durante y después. Renuncia. Porque está moralmente corrompido, va a pecar hasta que se muera. Está espiritualmente muerto y está judicialmente con su alma condenada a la muerte. Ahora, cuando el ser humano se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, ¿cierto? Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Dice Romanos 4.25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo justifica al injusto ante el Padre. El Padre dice, ¿por qué esta persona que es un pecador tiene que entrar al cielo? Y Cristo le dice al Padre, porque Él ha creído con fe que cuando yo morí por sus pecados, le di la vida eterna, le di la inmortalidad. Entonces entra, justificado por Cristo. Entonces Cristo tiene que hallar completamente convencido a una persona que para esa persona es una realidad que Él ya tiene vida eterna en los cielos. Lo hizo posible Cristo en la cruz cuando Él, hace 2000 años atrás, murió por nuestros pecados. Si Cristo no haya completamente convencida a la persona de esta realidad, no lo puede justificar ante el Padre. Lo va a encontrar dependiendo de sus obras. Lo va a encontrar un religioso. Ahora tenemos nosotros en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. En Él, en Cristo también vosotros Efesios. En Él, en Cristo también vosotros Efesios. Primero, habiendo oído la palabra de verdad. Este es el primer acto, oír el Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación, ¿ya? Y, segundo acto. Habiendo creído en Él, en el Evangelio de nuestra salvación. Tercero, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda en garantía, el báculo que Judá le dio a Tamar, las arras de nuestra herencia hasta. Esta palabra hasta, la palabra hasta indica hasta cuándo esta condición estará vigente en la persona, de estar sellada con el Espíritu Santo. El hasta indica el hasta cuándo la persona va a estar sellada. Hasta cuándo el Espíritu Santo va a estar morando permanentemente dentro de la persona. ¿Hasta cuándo? Hasta. La palabra hasta indica hasta cuándo estará sellada la persona con el Espíritu Santo. Hasta.
hasta. Significa hasta cuándo va a continuar la condición de estar sellada con el Espíritu Santo la persona. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ahí está el 4. Hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Redención, arrebatamiento de la iglesia de Cristo. La redención de nuestros cuerpos. La redención, el arpazo, hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. O sea que no se sale más el Espíritu Santo. En Cristo, en Él, también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con fe en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados, o sea, fuisteis justificados primero, Dios te hizo nacer tu espíritu de nuevo, sellado, Cristo entró a morar dentro de ustedes. Tienen a Cristo morando en su interior, sus cuerpos son templos del Espíritu Santo ahora. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención. Por eso que en Efesios 4:30 el apóstol dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta la redención. ¿Hasta cuándo la persona tendrá el Espíritu Santo morando dentro de él como un sello? ¿Hasta la redención? Hasta la redención entonces, hasta la redención de la posesión adquirida. Toda persona que diga que una vez que la persona se arrepintió y creyó con fe del Evangelio y ha sido salva por la fe del Evangelio, ahora esa salvación se pierde, no solamente está siendo Dios mentiroso, sino que está contrariando flagrantemente al Espíritu Santo. Está en contra del Espíritu Santo del Señor. Está siendo Dios mentiroso porque no está creyendo, no está anunciando que Cristo en efecto nos dio vida eterna. Está diciendo que Cristo nos dio una salvación que deja de ser, una salvación que se puede perder. Eso no es eterno, es algo que deja de ser. Es algo que depende de méritos. Entonces está hablando de méritos que tienen que poner a cambio el ser humano. Entonces si está dependiendo de los méritos, no hay fe. El ser humano jamás podrá tener fe en tanto dependa de lo que él tenga que hacer, que tenga que cumplir. Porque siempre el ser humano confiando en sí mismo jamás tendrá certeza. Porque está confiando en sí mismo, en él mismo. ¿Habrá sido suficiente santidad la que estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo en santidad? ¿Será suficiente? ¿Estoy realmente dejando la tibieza como Dios me lo pide? ¿Estoy llegando a tener un fervor tal que Dios se agrade de mi fervor? ¿Será suficiente? ¿Estaré perseverando hasta el fin? ¿Estaré perseverando? ¿Estaré permaneciendo con el pámpano en la vid lo suficiente como para que sea aceptable a Dios? Toda persona que esté confiando en Él, de estar cumpliendo, de estar permaneciendo con el pámpano en la vid, de estar dejando de ser tibio, de estar guardando santidad, no puede tener seguridad porque está confiando en Él. Y Él sabe que Él mismo no es capaz de cumplir. El hombre no tiene la moral que tiene Dios. Jamás el hombre podrá satisfacer los altos estándares de la moral de Dios. Jamás. A ver. En Romanos capítulo 4, versículos 4 al 5 dice, al que trabaja, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, la fe de él. Entonces, al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, una persona que está siendo víctima de la religión pentecostal, de la religión adventista, de la calvinista, de la luterana, anglicana, católica, ortodoxa, la religión que sea, porque siempre religión es el intento humano por religarse con Dios a través de méritos que supuestamente Dios le está pidiendo para por fin ser salvo. Ya, entonces la persona dice, yo soy salvo por lo que Cristo hizo en la cruz, yo creo, soy creyente en Jesucristo, yo lo alabo, lo adoro al Señor, es mi Salvador, pero además porque yo dejo de ser tibio.
Entonces el Señor le dice, tienes que dejar más de ser tibio. No te alcanza, te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Tienes que dejar más de ser tibio. Te lo estoy tomando como deuda. Señor, yo soy fervoroso, yo dejé de ser tibio. Te falta más todavía. No te alcanza. Me debes dejar más de ser tibio todavía. Señor, estoy dejando de ser tibio. Te falta más. No te alcanza. Ni nunca te va a alcanzar porque te quieres justificar por tus méritos, por tus obras. Estoy dejando de ser tibio. Te falta. Te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Estoy dejando de ser tibio. Ya no soy tibio, soy fervoroso. Te falta ser más fervoroso. No te alcanza. Te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Señor, estoy guardando santidad. Porque en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Te falta más todavía. Tienes que guardar más santidad. Tienes que ser más santo todavía. Estoy guardando santidad. Tienes que guardar más todavía. No te alcanza. Te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Me debes ser más santo. Me debes guardar más santidad. Me debes tener más santidad. Es que estoy teniendo santidad, viviendo en santidad. Me debes vivir más en santidad. Te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Porque te querés justificar por tus obras. Señor, usted dice en Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que estoy perseverando hasta el fin. Me debes perseverar más todavía. No te alcance, te es insuficiente. Te lo estoy tomando como deuda. Me debes perseverar más todavía. Estás perseverando poco, no te alcanza tu perseveración. Me debes perseverar más. Te lo estoy tomando como deuda, no como gracia. Señor, estoy permaneciendo cual pámpano en la vid. Juan 15, 1-7. Me debes permanecer más todavía. No te alcanza a ti. Te lo estoy tomando como deuda. Me debes permanecer más cual pámpano en la vid. Y nunca te va a alcanzar. No te alcanza tu permanecer cual pámpano en la vid. Debes hacerlo más. Te falta más. No te alcanza, te falta más. Te lo estoy tomando como deuda. Me debes permanecer más cual pámpano en la vid. Me debes, te falta, no te alcanza y nunca te va a alcanzar porque te quieres justificar por tus méritos, por tus obras. Romanos capítulo 4, versículos 4-5. Al que trabaja, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, yo no obro, yo no estoy guardando santidad, no estoy dejando el pecado, no estoy viviendo la vida en santidad para ser salvo, para poder ser salvo del infierno. No estoy guardando santidad, dejando el pecado, perseverando hasta el fin, dejando de ser tibio, permaneciendo con el pámpano en la vid. No. Cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder. No estoy evitar pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad para no irme al lago de fuego. No. Yo no estoy trabajando, Yo he creído que Cristo me salvó. Pasa al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe que adquirió él oyendo a Cristo, oyendo al Evangelio y creyéndolo, le es contada por justicia. Entonces, in the book of the prophet Ezekiel, en el libro del profeta Ezequiel, in chapter 18, verse 4, en el capítulo 18, versículo 4, God has said, Dios ha dicho, the soul that sinneth, it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle of Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall serve our sins and is unbound in the tree? In this way, for this reason, in the first letter of the Apostle of Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day, according to the Scriptures. And so he saved you as our souls. Y así Cristo nos salvó nuestras almas. Es una linda historia de amor. Entonces, ¿quieres recibir el amor del Señor? Está plasmada en la cruz. Ahí Cristo te salvó. Él lo hizo todo. Tienes que creerlo. Sin añadir obras tuyas, porque para Dios tus justicias son trapos de inmundicia. Tus obras de justicia, tus obediencias, hazlas después. Para ser bendecido en el tribunal de Cristo. No para ser salvo. Una vez siendo salvo, justificado, nacido de nuevo y sellado con el Espíritu Santo. El resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz, para los que hemos creído que Cristo nos salvó, y esa es la verdad, Cristo nos salvó, es una realidad que nosotros estamos en los cielos. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él, cuando Cristo fue descolgado su cuerpo de la cruz, fue descolgado su cuerpo y puesto en la tumba de José de Arimatea. Al día tercero ha sido resucitado Cristo de entre los muertos. Efesios capítulo 2, versículo 6. Todos los verdaderos creyentes en Cristo hagamos nuestras estas palabras.
y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Repitamos todos los creyentes en Cristo. Cristo, juntamente con Él, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No que nos sentará, sino que ya ocurrió. Juntamente con Él nos resucitó. Eso ya ocurrió. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Para mí, todavía yo estoy vivo en este mundo, pero para mí es una realidad que yo ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Para mí solamente es cosa de tiempo. Que yo muera y yo estoy en los cielos con el Señor. Realmente yo le creí a Cristo que Él me dio acceso al cielo. Sin tomarme en cuenta mis sucios y asquerosos pecados que yo los voy a cometer, de cierto que sí, hasta que yo me muera. Porque yo sigo siendo un depravado, inmundo, degenerado y perverso, pecador, cochino y asqueroso, al igual que usted. Sustituido penal y judicialmente por Cristo en la cruz del Calvario. Toda la gloria es para Cristo y toda mi vergüenza y mi humillación y bajeza es para mí. Para que Cristo sea exaltado como el único que nos dio el acceso al cielo. Lo que participa en nuestro acceso al cielo es nuestra fe. Y nada más que nuestra fe y solamente nuestra fe en la gracia del Señor. En la salvación gratuita, gratis, sin méritos, ni antes, ni durante, ni después. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Los que hemos creído que ya Cristo nos dio nuestra vida eterna en los cielos. No importa lo que hagamos aquí en la tierra. Por supuesto que no hay que pecar. Por supuesto, es obvio, no hay que pecar. Si pecamos, traemos consecuencias terroríficas llenas de angustia en nuestras vidas. Contristamos al Espíritu Santo, viene la disciplina del Padre, enojamos al Señor, nos va mal en la vida, desastre en nuestra vida. No hay que pecar. Pero no es que no haya que pecar para evitar irse al infierno, no. No hay que pecar para evitar los castigos que vienen de nuestro Padre y las consecuencias que se nos vienen a nuestra vida terrenal por pecar. Pero por más que pequemos, el alma nuestra es inmortal. La heredó Cristo en la cruz, la inmortalidad para nuestras almas. En eso tenemos que estar seguros. Cristo tiene que hallar completamente convencida a una persona de que para esa persona ya es una realidad su vida eterna en los cielos. Si Cristo no haya completamente convencida a esa persona que no importa lo que la persona haga o deje de hacer, Él ya está en los cielos, gracias a Cristo, Cristo no lo puede justificar ante el Padre. Los que hemos creído que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio la inmortalidad, repitamos. Colosenses 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual para nosotros es una realidad, esto es una realidad para nosotros, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque moristeis, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios en los cielos. Cuando Cristo murió, la muerte que tenía que padecer mi alma en la cruz del Calvario, mi alma murió junto a Él. Cuando Cristo ha resucitado, yo he resucitado con Él. Cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos con Él. Y ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales junto al Señor. Todavía no, estoy aquí en la tierra, pero para mí es una realidad. Eso es la fe que Dios busca en el ser humano para poderlo justificar ante el Padre. El original de Hebreos 11.1, el original. Hebreos 11.1 en el escrito original. Es pues la fe base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. Para mí es una realidad que yo estoy en los cielos. ¿Cuál es la prueba convincente de que para ti, Ulises, es una realidad que tú estás en los cielos? Que Cristo murió por mis pecados. Esa es la prueba convincente. Cristo murió por mis pecados. Él los pagó todos. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Evangelio. Cristo murió por los pecados míos, por los pecados tuyos, por los pecados de nosotros. Él pagó. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Y muerte de alma, muerte del alma. Cristo murió, la muerte de nuestras almas. Nuestras almas no pueden ser condenadas a la muerte. Por los mismos pecados que Cristo los supo todos, los que yo voy a cometer un día cuando naciera y viviera hasta que yo me muriera, y que Cristo se los dejó todos sin imputar a Él, y los pagó todos en la cruz. Nadie
tiene que volver a pagar por sus pecados. Se los pagó Cristo en la cruz del Calvario, todos, hasta que nos muramos. Cuando yo nazco en este mundo, cuando nací yo, y empecé a cometer pecados, y los cometeré hasta que yo me muera, no los tengo que volver a pagar yo. Anticipadamente en la cruz, hace 2000 años, usando Cristo de su preconocimiento anticipado, de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo toda mi vida hasta que yo me muera, y todos mis pecados que comete en mi vida, no queriendo pecar, o queriendo pecar, como sea que fuere, todos esos pecados se encargó Cristo de dejárselos imputar a Él, para Él pagarlos en vez de mí. Para que cuando yo naciera en este mundo y comenzara a pecar cometer estos pecados, no los tuviera que volver a pagar yo. Ya me los pagó Cristo anticipadamente hace 2000 años atrás en la cruz. Cristo me salvó de yo ser condenado por mis pecados. Esto es evangelio. El evangelio es muy lindo. El evangelio es muy hermoso de oír. Porque es puro amor de Dios. Es puro amor de Dios. Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. Miren el amor del Señor. Miren qué hermoso es el Señor. ¿Qué Dios más hermoso que este? Se compadece de nosotros que somos polvo. Sabe que somos pecadores. No nos toma en cuenta nuestros pecados. Miren a Dios tan hermoso que es. Tan hermoso el Señor, tan precioso. Él siendo tan santo, que aborrece el pecado. Los pecados nuestros se los dejó imputar a su Hijo. Y Él los pagó en vez de nosotros. Nos salvó el Señor de nosotros tener que pagar por nuestros pecados. Es un Dios hermoso el Señor. Se compadece de nosotros que somos pecadores. Entonces, en cuanto a la justificación, Dios jamás le toma en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tampoco tomándoles en cuenta sus obras de justicia. Porque para Dios, todo el tiempo que el hombre no sea salvo, son trapos de inmundicia. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como sociedad y toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. No nos toma en cuenta nuestras obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Habiendo dicho el Señor Jesucristo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz dijo, consumado es lo que le prometí, la vida eterna, Juan 19:30. Hay que creerle al Hijo. Entonces, en 1 Juan 5, versículos 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cristo mismo ha venido a ser sumergido dentro de él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Entonces, toda persona que diga que la salvación, una vez hecha efectiva por la fe, deja de ser, se pierde, está siendo Dios mentiroso. Porque Dios nos dio vida eterna, no una salvación que deja de ser, no una vida que deja de ser vida, que ahora es muerte, no. También está contrariando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, operando en la mano del apóstol Pablo, dice, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, el báculo, la prenda de garantía, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, la salvación no se pierde, porque ha sido sellado hasta la redención. Tenemos la garantía, el Espíritu Santo, que nos garantiza que cuando Cristo venga a los cielos, nos vamos con Él. Es el aceite de las vírgenes prudentes. Las vírgenes insensatas no tienen aceite en sus vasijas, porque han creído, pero exentos de fe, y por lo tanto están exentos del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, dice el Señor Jesucristo a sus creyentes, vayan por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de aportar fe, de haber incluido fe en su creer, de haber creído en el Evangelio con fe, entonces yo mismo, en forma espiritual, viniese a ser sumergido dentro de él, fuere bautizado, bautismo espiritual con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo morando dentro de él, el tal es salvo, será salvo. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado.
Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ese fuere bautizado es con el Espíritu Santo. Bautismo significa inmersión. El bautismo de Juan es la inmersión del cuerpo en el agua. El bautismo para la iglesia es la inmersión de Cristo en forma espiritual dentro del cuerpo físico del salvado, para que el cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados en cuanto a la fe, y Cristo no haya sido sumergido dentro de ustedes no hayan sido justificados, no hayan nacido de nuevo, y no haya venido a morar Cristo dentro de ustedes. La única manera en que Cristo, en forma espiritual, venga a morar dentro de mí, es que Cristo halle fe en mí, en el Evangelio. Que Cristo me encuentre completamente convencido de que para mí es una realidad que yo ya estoy en los cielos. No importa si yo mato, robo, fornico, me porto bien, me porto mal. Cristo lo hizo posible hace 2000 años atrás en la cruz, cuando Cristo dijo en Juan 19:30, consumado es. Está consumada la promesa que yo le hice a Abraham. Está consumada lo que yo le dije a ustedes, consumado lo que yo le dije a ustedes, yo les doy vida eterna, Juan 10:28, y está consumado lo que el Padre me encomendó, poner mi vida y volverla a tomar. Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en la cruz, entrarle en la condenación y volver a tomarla. Y cuando la volví a tomar, supe que estaba todo consumado. Juan 19:28. Ahora la condenación no es por pecar, no es por ser tibio, no es por estar no permaneciendo con el pámpano en la vid, no es por no estar guardando santidad, no es por ser un pecador, no es porque tú no quieres dejar de pecar, no es porque tú esto, no, es por no creer que ya Cristo te dio vida eterna. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Y en la cruz la consumó. Consumado es la promesa que les dice, la vida eterna. Juan 19:30. En Juan 3:18 Cristo dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la causa? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios dijo, yo les doy vida eterna. Y al precio de su vida, antes de entregar su espíritu, Cristo dijo, consumado. Al precio de la vida de su alma. Que la puso aquí en la cruz, entró en condena, muerte del alma, y la volvió a tomar. Al precio de su alma, su vida de su alma, nos dio la vida eterna. Y dijo, consumado es. Está consumada lo que yo les prometí, darle la inmortalidad, la vida eterna. Ustedes no tenían la inmortalidad, tenían la existencia eterna, ¿ya? Existencia eterna. Pero existencia eterna en estado de vida o existencia eterna en estado de muerte. Ahora yo les di la inmortalidad. Existencia eterna en vida eterna. Entonces el que no le cree al Señor lo está convirtiendo en un mentiroso, tanto a Cristo como al Padre. Cristo ha dicho, yo le doy vida eterna. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Lo ha dicho en 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Entonces, en Juan 5:24, Cristo dice, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Eso es lo que ha dicho Cristo, yo le doy vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. De cierto os digo, dice Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde están tus méritos ahí? Que tú estás permaneciendo con el pámpano en la vid, que tú estás dejando de ser tibio, que tú estás perseverando, más el que persevera hasta el fin será salvo, Mateo 24:13, que tú no estás pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 y 30, esto yo lo he explicado largamente, ¿eh? Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es pecar por incredulidad, por rehusar creer en el Hijo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer en el Hijo es pecar voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, versículos 26 al 30, está relacionado con Hebreos 10:14 y Hebreos 10, versículos 17 al 18. Porque si pecaremos voluntariamente, dice Hebreos 10, versículos 26 al 30, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que está en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hebreos 10:14. Ese es el conocimiento de la verdad.
Hebreos 10, versículos 17 al 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Ya no tienes que ofrendar una vida en santidad para ser salvo. Ya no tienes que ofrendar una vida dejando el pecado para ser salvo. Ya no tienes que ofrendar que tú estés permaneciendo con el pan para la vida para ser salvo. Ya no tienes que ofrendar una vida de que tú dejas el pecado, que tú guardas santidad, que tú perseveras con el pan para la vida, que tú estás dejando el pecado, que estás perseverando hasta el fin, que estás guardando santidad, que estás dejando de ser tibio. Ya no tienes que ofrendar nada más. Ya fuiste salvo aquí en la cruz. No hay más ofrendas por el pecado. Entonces, Hebreos 10, versículos 26 al 30, tiene relación con esto, que es la verdad. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados, Hebreos 10, 14, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay ninguna otra manera, no hay ningún otro sacrificio que haga alguien por usted o usted mismo que le impida irse al infierno. El único sacrificio que nos impidió irnos al infierno fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y tú no lo creíste. Estás dependiendo de hacer algo más para por fin ser salvo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y desborde de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. De que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados, Hebreos 10, 14. De que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto no hay más ofrendas por el pecado, Hebreos 10, versículos 17 al 18. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Cristo ha dicho que nos dio vida eterna y tú lo pisoteas diciendo no. Hay una salvación que se pierde. Estás pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Estás rehusando creer en el Hijo. Cristo dijo que nos da vida eterna, nos da inmortalidad. No, es mentira. Esa salvación se puede perder. Entonces, depende de tus méritos. Porque si se pierde es porque depende de tus méritos. Si te portas bien, la ganas. Si te portas mal, te vas al infierno. Y Cristo nos salva sin tomarnos a nosotros en cuenta nuestros pecados, ni tomarnos en cuenta nuestros obras de justicia, solamente nuestra fe. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y desborde fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor pecado pensáis? ¿Cuánto mayor pecado condena crees que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues ya sabemos lo que dijo el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, pisotear al Hijo de Dios es no creer que Él nos dio la vida eterna. Tener por inmunda la sangre del pacto es decir que cuando uno peca, pierde la salvación. Y entonces la sangre de Cristo, ¿para qué está? La tienes por inmunda. Es limpia, te limpia de todo pecado. Cuando tú pecas siendo salvo, no pierdes la salvación, porque para eso está la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, y tú la tienes por inmunda. Tener por inmunda la sangre del pacto es decir que cuando uno peca pierde la salvación, cuando peca. Pero si tú pecas tienes la sangre de Cristo, que te limpia de todo pecado y haciendo salva tu alma. Entonces, Juan 5:24, Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. No están incluidos tus méritos, que tú estés evitando pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Como que no hay que mentir sabiendo que no hay que mentir, porque tú estás mintiendo voluntariamente, estás pecando voluntariamente. No se trata de eso, de que saber que no hay que mentir y yo miento. Estoy pecando voluntariamente porque yo sé que no hay que mentir, igual miento, estoy pecando voluntariamente. Sé que no hay que fornicar y que hay con fornicación, entonces estoy pecando voluntariamente. No, es después de haber recibido el conocimiento de que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Es después de haber recibido el conocimiento de que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto no hay más ofrendas por el pecado, por incredulidad, por rehusar creer que Cristo nos dio la vida eterna, es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Ya? Entonces, ya ahora en Juan 5:24 Cristo dice: de cierto os digo, el que oye y cree tiene vida eterna. No están incluidos tus méritos. Que tú además tienes que estar permaneciendo con el pan para David, no está incluido. Que tú tienes que dejar de ser tibio, no está incluido ahí, en Juan 5:24. Que tú tienes que guardar santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No está incluido ahí. Que tú tienes que cuidar la salvación porque se puede perder. No está incluido. Cristo está diciendo: de cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida.
Oír y creer con fe y es justificado. Y cuando es justificado una vez y para siempre. Porque es justificado, nacido de nuevo y sellado hasta la redención. Una vez y para siempre. Se burlan los pentecostales. Ah, Ulises, tú y yo es un calvinista. No, yo no soy calvinista. No me impute algo que yo no soy. No, es que los calvinistas dicen que la salvación es por una predestinación unilateral. No, yo no digo que la salvación es por predestinación unilateral. La salvación es por la fe. No por una predestinación unilateral. Los calvinistas son hijos del diablo. Las doctrinas calvinistas son doctrinas de demonios. La predestinación es para los efectos que dice Romanos 8:29 y Efesios 1:5, que no incluyen ser salvos. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Adoptados, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. Efesios 1:5. Cristo siempre tiene que elegir, Cristo, es obvio, Él tiene que elegir, pero nunca elige sin antes usar su presciencia. El preconocimiento anticipado de saber quiénes le van a creer y quiénes no. Pero eso es resuelto de cada ser humano. No es que Dios lo haga creer a Él y a Él le impida creer, no. La fe ha sido dada para todos, habiendo dado fe a todos con haber levantado de los muertos. Hechos 17, versículo 31. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cambien su forma de autopercibirse ante Dios. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haber levantado de los muertos. A menos que a ti Dios no te dé fe para poder creer, tú no puedes creer. Dios ha dado fe a todos. Y esa fe está en la Biblia. La fe viene por leer la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si el ser humano no quiere prestar oído a la Biblia, jamás va a poder adquirir la fe de Cristo. Cristo ha dado fe a todos con haber levantado de los muertos. Dios ha dado fe a todos con haber levantado de los muertos. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y si el ser humano no quiere prestar oído a la palabra de Dios, no va a adquirir la fe de Cristo. La fe de Cristo se adquiere oyendo la Biblia. Entonces, ahora el calvinista dice... es que si yo me voy al infierno es porque Cristo no me predestinó para la salvación. El juicio será justo. Dice Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio ante el gran trono blanco será justo. Ningún calvinista osará decirle al Señor... Señor, ¿por qué me está juzgando si usted no me predestinó para ser salvo? Mándame al lago de fuego. ¿Para qué el juicio si usted no me predestinó para ser salvo? El juicio es porque tú pecaste, no te arrepentiste, no reconociste esta tremenda condenación, nunca le tomaste en serio, nunca prestaste la debida importancia de que todo ser humano debe respetarle este decreto condenatorio, el alma que pecar esa morirá, nunca te viste condenado con necesidad de ser salvo. Y la salvación ocurre cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados. Por eso estás aquí, porque no te arrepentiste y no creíste con fe en el Evangelio. No porque yo no te predestiné para ser salvo. Perverso, calvinista, hijo de tu padre el diablo, al lago de fuego. El juicio será justo, el justo juicio de Dios. Ningún calvinista le dirá, Señor, ¿para qué me está enjuiciando si usted no me predestinó para ser salvo en su soberanía? Usted es un tirano, a mí no me predestinó, así que me mándame al lago de fuego si usted no me predestinó para ser salvo. Usted no me dio fe para poder creer. O sea, todavía estos herejes inmundos calvinistas, hijos del demonio, se están victimizando acá, al lago de fuego. El juicio del gran trono blanco será justo, porque Cristo en la cruz del Calvario se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por todos los pecados del mundo. En 1 Juan capítulo 2, el apóstol Juan está escribiéndole a la iglesia y le está exhortando a no pecar. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, no sean tan pecadores. Siempre la iglesia primitiva era muy pecadora, cometía muchos pecados. Entonces está exhortando a no pecar. 1 Juan 2, versículo 1 y 2. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz del Calvario, Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. No solamente por los predestinados. No, por todo el mundo. Por lo tanto, Cristo salvó a todos. Cristo juró y prometió. En Él ser benditas todas, no los predestinados, todas. Por lo tanto, la condenación no es por no haber sido predestinado, es por no haber creído que Cristo salvó a todos los seres humanos del mundo, incluyéndolo a Él.
el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, elegidos según su presciencia, no elegidos arbitrariamente, a este sí, a este no, a este sí, yo soy soberano como yo quiero, no. Elegidos según su presciencia. Elegidos no arbitrariamente, como dicen los calvinistas. Dios es soberano y hace como Él quiere, a unos predestina para salvación y a otros no. No, eso es diabólico. Eso viene del corazón del calvinista. No. Elegidos no arbitrariamente, no. No que a unos sí, a otros no. Elegidos usando Dios su preconocimiento anticipado de saber quién le va a creer y quién no. A los que antes conoció, Romanos 8:29, les conoció su decisión por Cristo. A estos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvo. Una vez siendo salvo, Dios lo predestina porque conoce que Él va a creer. Solito Él va a creer, que por su sola fe, la que va a adquirir Él va a adquirir fe, entonces Él va a poner el Evangelio, va a ser salvo, y como Cristo sabe que Él va a creer, porque Dios no requiere que transcurra el tiempo para saber quiénes le van a creer y quién no. Entonces lo predestina para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvo. Predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvo. No para ser salvo del infierno. Romanos 8:29 indica el para qué en la predestinación. La preposición para. Romanos 8:29. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser salvos. No. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No para ser salvos. Efesios 1:5. Predestinados para ser adoptados hijos suyos. No dice, Efesios 1:5, predestinados para ser salvos. No, predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. Ellos solo fueron salvos creyendo con fe, con su propia fe, en el Evangelio. Y por eso fueron salvos. Dios siempre tiene que elegir, escoger, pero sin antes tomarle en cuenta su fe. Cuando el Señor haya fe en una persona, entonces Dios lo elige. Elegido según su presciencia, usando el Señor su preconocimiento anticipado de saber quiénes le van a creer y quiénes no le van a creer. Y cuando Dios sabe que yo le iba a creer, antes que yo fuera salvo, yo nací en este mundo, cuando el Señor sabía que a los 10 años yo le iba a creer, el Señor me guardó, me protegió. Que no muriera yo, que nadie me violentara, porque Él sabía que a los 10 años yo iba a ser salvo. No porque Él hiciera que yo fuese salvo, sino porque Él supo que yo, por mi propia cuenta, me iba a arrepentir e iba a creer con fe en el Evangelio. Entonces me preservó. Dios sabe que una persona que está aquí va a ser salva. En este momento todavía no es salva. Es un hereje, es un borracho, lo que sea, pero Dios sabe ya que esta persona se va a arrepentir y va a creer con fe en el Evangelio. Todavía no. Uno lo ve que la persona es totalmente atea, agnóstica, indiferente a Cristo, pero Dios no requiere que transcurra el tiempo para saber quiénes le van a creer y quiénes no. Ya lo sabe de antemano. Y Cristo elige según su presciencia, el preconocimiento anticipado de saber quiénes le van a creer y quiénes no. Y el Señor sabe que esta persona le va a creer. Entonces el Señor le preserva la vida. Impide que muera en un accidente, porque Él sabe que aquí, a los 80 años, 70 años, se va a arrepentir y va a creer con fe en el Evangelio. Lo está esperando el Señor. Le está prolongando la vida, conforme a su misericordia. Entonces la persona a los 70 años dice, yo tenía a mi esposa, a mis hijos que eran cristianos, uno de ellos me predicó el Evangelio y yo he sido reacio, pero ahora yo me arrepiento y creo con fe en el Evangelio. Viene Dios, lo toma y lo hace entrar por la puerta estrecha, lo justifica. Lo hace nacer de nuevo y lo sella con el Espíritu Santo. A los que antes le conoció su decisión por Cristo, a los que antes conoció, Romanos 8:29, a estos también predestinó no para ser salvos. Ellos ya fueron salvos por haber creído con fe en el Evangelio. Los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Entonces la preposición para, de Romanos 8:29 y Efesios 1:5, indica el para qué es lo que es la predestinación, que no es para ser salvo. Entonces yo no soy calvinista. No, yo soy una persona genuinamente salva por Cristo. Un genuino integrante de la genuina iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, cualquier persona que diga que la salvación se pierde, no solamente está haciendo Dios mentiroso, y eso lo va a condenar mucho más, le va a traer más condena todavía al lago de fuego, sino que además está oponiéndose a lo que el Espíritu Santo está diciéndonos a través de la pluma del apóstol Pablo. Efesios, y juntamente con él, ¿ya? Efesios, en él también vosotros, Efesios,
en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuando yo peco y pierda la salvación? No, eso no existe en la Biblia. Eso lo inventaron los pastores pentecostales. ¿Hasta cuando yo no dejo de estar permaneciendo con el pámpano en la vid? No. ¿Hasta cuando yo dejo de guardar santidad? No. ¿Hasta cuando yo no persevero más? No. ¿Hasta cuando yo dejo de ser fervoroso y me vuelvo tibio? No. Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el evento del arrebatamiento. Esa palabra hasta indica hasta cuándo la persona tendrá siempre el Espíritu Santo morando en él. Cuando peca lo contrista, sí, lo entristece, pero nunca más el Espíritu Santo sale de él, porque está sellado con el Espíritu Santo hasta la redención. Entonces, los pentecostales que dicen que la salvación, una vez que se ha hecho efectiva por la fe, se pierde, están contrariando lo que dice el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y esto es lo más importante, lo más trascendente que viene de parte de nosotros, y habiendo creído en él, habiendo creído en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta. ¿Hasta cuándo la persona estará sellada con el Espíritu Santo? ¿Hasta que peque y pierda la salvación? No, eso lo inventaron los pentecostales. ¿Hasta que deja de estar permaneciendo con el pámpano en la vid? No, eso lo inventan los pentecostales. ¿Hasta cuando la persona deja de ser fervoroso y es tibio? No, eso lo inventan los pentecostales. ¿Hasta cuando Dios le borra el nombre de la vida y lo manda al infierno? No, eso lo inventan los pentecostales. A los que son vencedores nunca les borrará su nombre del libro de la vida. Vencen la muerte contra el alma a través de la fe del evangelio. ¿Hasta cuándo la persona tendrá permanentemente el Espíritu Santo morando en él como un sello? Hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Quién miente? ¿Miente Cristo o mienten los pastores pentecostales? Mienten los pastores pentecostales cuando dicen que la salvación se pierde. Una vez que la persona se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, Dios lo justifica, lo hace nacer de nuevo espiritualmente y lo sella hasta la redención. No lo sella hasta que peque y pierde la salvación, como dicen los pentecostales. ¿Los pentecostales mienten? Sí. ¿Miente Cristo? No. Mienten los pentecostales. Estar cual pámpano permanentemente en la vid significa estar Cristo cual vid dentro de ti, cual pámpano. Es la acción del bautismo. Ser inmerso Cristo dentro de la persona en forma espiritual. Y el que tiene al Hijo, Romanos 5:12, perdón, primera Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Teniendo el Espíritu de Cristo morando dentro de mí, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, Romanos 8:16. Tengo las arras de nuestra herencia en los cielos, tengo el Espíritu de Cristo. Tengo confianza que cuando Cristo venga al cielo, yo me voy con él, porque tengo la plena garantía que me dejó Cristo, su Santo Espíritu. ¿Soy virgen prudente o virgen insensata? Soy virgen prudente, con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en mí. Tengo el aceite. Las vírgenes insensatas están exentas del aceite porque están exentas de fe. Clarito como el agua. Querido amigo, crea que cuando Cristo murió por sus pecados, le dio la vida eterna, la inmortalidad. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Tiene usted vida eterna ahora? ¿Para usted es una realidad que gracias a Cristo, cuando Él murió por sus pecados, usted ya está en los cielos? ¿O todavía usted se encuentra dependiendo de algo más que supuestamente Dios le esté demandando a usted para por fin usted ser salvo? Como por ejemplo dejar de ser tibio, permaneciendo cual pámpano en la vid, dejando la tibieza, guardando santidad. No, querido amigo, ¿estará usted haciendo a Dios mentiroso? Cristo dice, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. ¿Qué es lo que nos ha dado Cristo cuando Él murió por nuestros pecados? Vida eterna, vida perpetua, inmortalidad. No una salvación que deja de ser o que dependa de algo más que usted tiene que hacer para por fin ser salvo. La salvación de su alma quedó consumada en la cruz y usted la hace efectiva por la fe. Pero para poder creer, antes tiene que arrepentirse, porque si usted no se arrepiente, va a estar confiando sus méritos. Ilusamente, muy erradamente, confiando sus méritos.
Entonces, para que usted deje de confiar en sus méritos, tiene que arrepentirse. Reconocer que usted va a ser un inmundo y perverso pecador hasta que se muera. Que por haber pecado está muerto espiritualmente. Y sentenciada su alma a la muerte. Y estando así, no hay mérito que usted haga que Dios se lo tome en cuenta para justificarlo. Solamente su fe. Y cuando usted es justificado, de los 3 estados, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente condenado su alma a la muerte, de estos 3 estados cambian 2. Aquí hay 3 estados que tienen que ser reconocidos. Moralmente corrompido. Siempre voy a pecar hasta que yo me muera. Espiritualmente morí. Necesito que Dios me haga nacer mi espíritu de nuevo. Judicialmente mi alma está viva, pero condenada a la muerte, porque ya pequé. Y ya no importa si ya no peco más. Tengo que ir al lago de fuego, por un pecado. De estos 3 estados, moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente con mi alma condenada a la muerte, cuando yo entro por la puerta estrecha, cambian 2. Cambia el estado espiritual. Dios me hace nacer mi espíritu de nuevo. Cambia el estado judicial. Mi alma estaba condenada a la muerte, ahora mi alma tiene inmortalidad, vida eterna. No puede ser condenada a la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a citar el Romanos 8.1 del original. Entonces, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. Lo que sucede es que los traductores copiaron el versículo 4, lo cual es el resultado de haber sido salvo, porque Dios pone el Espíritu Santo en el salvado, y el salvado lo quiera o no lo quiera, va a andar por el Espíritu, y no conforme a la carne, pero lo copian y lo agregan al versículo 1, para hacerles creer a la gente que aparte de estar en Cristo para no ser condenado, si tú andas conforme a la carne, igualmente eres condenado, o pierdes la salvación. No, miren el escrito original. Así inspiró el Espíritu Santo la pluma del apóstol Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 8. No existe nada más que, entonces, ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. No existe tal cosa como que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso viene del versículo 4, pero es el resultado de ser salvo. Porque cuando una persona es salva, Dios pone el Espíritu Santo y la persona anda por el Espíritu Santo. El rey David andaba por el Espíritu Santo, componía los salmos, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo compuso el Salmo 22 el rey David, porque el rey David andaba por el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Pero estando guiado por el Espíritu Santo el rey David, andando por el Espíritu el rey David, era muy pecador. Mentía, robaba, andaba con mujeres, mandó a matar a Urías, asesino, se acostó con una mujer casada, con Betsabé. Y en el Salmo 51 el rey David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu nuevo, crea en mí un corazón limpio. Espíritu nuevo me sustente, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. O sea, andar por el Espíritu no significa que yo no peco. Todo lo contrario. El Espíritu Santo me convence que soy muy pecador. Me aflijo yo. Entonces yo gimo dentro de mí mismo esperando la adopción, la redención de mi cuerpo, como dice Romanos capítulo 8. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu Santo, las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos porque nos reconocemos que somos muy pecadores y nos duele pecar. Y queremos que Cristo venga pronto, toque su primer trompeta y nuestros cuerpos que son de carne y hueso sean transformados en un cuerpo espiritual. En 1 Corintios 15, versículo 44, el apóstol dice, hay cuerpo animal de carne y hueso, como el cuerpo físico, y hay cuerpo espiritual. Una es la gloria del terrenal, del cuerpo físico, y otra la gloria del espiritual. En 1 Corintios 15, 53, el apóstol Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo físico de carne y hueso, donde mora la ley del pecado, en el salvado, sea vestido de incorrupción, y de que esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Ya? Es necesario porque toda vez que nosotros vivamos, incluso nuestras almas ya salvadas, vivan en un cuerpo de carne y hueso, siempre nos vamos a rebelar contra la moral del Señor. Siempre vamos a pecar. Y resulta que en el cielo no hay que pecar. Nadie puede pecar contra Dios en el cielo. Y para que nosotros nunca pequemos en el cielo contra Dios, nuestro Dios nos va a transformar nuestro cuerpo de carne y hueso, donde mora la ley del pecado, en un cuerpo espiritual. La ley de Dios es espiritual, como dice Romanos 7:14. Romanos 7:14, el apóstol Pablo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, donde mora el pecado. Entonces, para que yo, que soy salvo, me vaya al cielo sin nunca más pecar contra Dios, mi cuerpo tiene que ser transformado en un cuerpo espiritual. Ley espiritual, cuerpo espiritual. Nunca más pecaré. Pero hasta que eso no ocurra, yo seré siempre un inmundo y perverso pecador sustituido por Cristo. La gloria es de Cristo. Nadie se gloria acá. Toda la humillación es para mí, mi vergüenza es para mí. Reconozco que soy un inmundo y perverso pecador sustituido por Cristo. Fíjese usted que el apóstol Pablo, que es el modelo, el ejemplo a seguir, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya, soy un vendido al pecado. Romanos 7:14.
Sabemos, hermanos, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ha escuchado alguna vez algún pastor pentecostal diciendo a toda la gente que le escucha, yo soy un carnal vendido al pecado? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Lo ha escuchado alguna vez algún pastor bautista? O incluso a estos santurrones de los hermanos libres, de los bautistas, Adrián Roger, Charles Stanley, Armando Alducin. ¿Lo ha escuchado alguna vez decir, yo soy un hombre, ¿ya?, vendido al pecado? Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Ha escuchado alguna vez al Armando Alducin decir, yo soy carnal, vendido al pecado? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Nunca. Son personas que no han cambiado su forma de autopercibirse, no se han arrepentido para poder creer con fe en el Evangelio. A ellos les parece imposible que una vez que la persona ha creído en el Evangelio, la persona es libre de hacer lo que quiera. Puede matar, robar, fornicar y nunca más condenar a la muerte a su alma. No hay condenación para él, porque está en Cristo Jesús. Le parece imposible porque no se han arrepentido. Siguen confiando en sus méritos. En algo que Dios me esté pidiendo a mí para yo poder ir al cielo. Me está pidiendo que yo deje el pecado, guarde santidad, sea una persona que obedezca los mandamientos, que sea bueno con el prójimo, para yo poder ir al cielo. Sigue confiando en sus méritos la persona. El arrepentimiento que Dios demanda para la salvación, cuya palabra es metanoia en griego, le ayuda al ser humano a renunciar por completo, siempre, a todo supuesto mérito personal que supuestamente Dios le estuviera tomando en cuenta como requisito para poder ser salvo. Entonces, si la persona no se arrepiente, no va a poder conocer la verdad. En 2 Timoteo 2, versículos 24 al 26, dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad respecto a la condición en la que se encuentran ante Dios, que no la quieren reconocer. La verdad respecto a lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para salvar nuestras almas. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si un religioso hipócrita no se arrepiente para poder creer en el Evangelio, no ocurre en él la metanoia. Primero, ese santurrón religioso no podrá conocer la verdad. Y segundo, no escapará del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él, a voluntad del diablo. 2 Timoteo 2, versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que se arrepientan para conocer la verdad. Si no se arrepienten, no podrán conocer la verdad. Para ellos les será imposible creer que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nosotros podemos hacer lo que queramos y nunca más somos condenados. Les será imposible porque estarán dependiendo o confiando en sus méritos, en sus obras de justicia, las cuales para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Si no se arrepienten, primero, no podrán conocer la verdad y segundo, no escaparán en ninguna manera del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2, versículos 24 a 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, que haya arrepentimiento en ellos, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no hay arrepentimiento, no estamos hablando de que te arrepientas de tus pecados. Este arrepentimiento que tiene que ocurrir aquí, que es un cambio en la mente, en la manera de pensar, un cambio radical en la forma de autopercibirse. Si no ocurre este cambio mental, que la persona renuncie a sus pensamientos y piense tal como Dios piensa de nosotros viviendo en un cuerpo de carne y hueso, entonces la persona no podrá conocer la verdad, ni tampoco podrá escapar del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él. No sé si hay algún comentario al respecto. Entonces, toda persona, sobre todo los pentecostales que dicen que una vez que la persona se arrepintió y creyó con fe en el Evangelio y Dios lo justificó,
La persona ha sido salva su alma, ha sido sellado con el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo espiritualmente, justificado y sellado con el Espíritu Santo, ¿ya? Que la persona que diga que la salvación se pierde, primero está haciendo a Dios mentiroso, porque el Señor nos ha dado vida eterna, no nos ha dado una salvación que se pierde, que deja de ser, una salvación que deja de ser. Nos ha dado vida eterna, salvación perpetua. ¿Ya? Y además está contrariando lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de la pluma del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. En él también vosotros, en Cristo, también vosotros Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Hasta la redención, hasta el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo estará permanentemente dentro de él. Cristo viviendo dentro de él. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. 1 Juan 5:12. Entonces, ¿fuisteis sellados hasta que tú pecaste y perdiste la salvación? No. ¿Fuisteis sellados hasta que tú dejaste de estar permaneciendo cual pámpano en la vid? No. ¿Fuisteis sellados hasta que tú dejaste de ser fervoroso y te volviste tibio? No. ¿Fuisteis sellados hasta que tú dejaste de estar perseverando hasta el fin para ser salvo? No. ¿Fuisteis sellados hasta que fuiste salvo y perdiste la salvación? No, porque la salvación no se pierde. Hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. La salvación no se pierde. La persona es sellada con el Espíritu Santo cuando es salvo hasta la redención. Hasta. Esa preposición circunstancial de tiempo. ¿Hasta cuándo la persona estará sellada con el Espíritu Santo? Hasta la redención. ¿Y qué pasa con los pecados que cometa? Entristecerán al Espíritu Santo. Efesios 4:30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Van a haber disciplinas, castigos, consecuencias por pecar, pero nunca más la muerte del alma. Nunca más. El alma quedó inmortal. Entonces ha sido sellado hasta la redención. No se pierde la salvación. Entonces toda persona que diga que la salvación, una vez que ha sido efectiva, la persona la ha hecho efectiva por la fe, se pierde, está siendo Dios mentiroso y está contrariando al Espíritu Santo, que nos está explicando lo que el apóstol Pablo nos explica en Efesios 1, versículos 13 y 14. Que la persona, una vez salva, ha sido justificada una vez y para siempre y sellada hasta la redención. Seguridad de salvación. Entonces, arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.